Hola, buenas noches. Mi nombre es Silvia Corrales y junto con mi compañero Héctor Uribe y Carlos Mario Martínez les vamos a hablar acerca de la caracterización de crudos. Para empezar, vamos a hablar un poco de qué es el petróleo crudo. Este es un combustible fósil compuesto principalmente por hidrocarburos que pueden ser gaseosos y líquidos. Estos se componen de carbono, hidrógeno, azufre, nitrógeno, oxígeno, agua, sales, compuestos organometálicos y de sedimentos. ¿Cómo se pueden llegar a formar? El origen del petróleo es uno de los fenómenos naturales más sorprendentes y se puede resumir en tres partes. Primero, durante miles de años se ha ido dando la descomposición de restos orgánicos de seres vivos, tanto animales como de plantas. Segundo, estos restos quedan enterrados bajo muchos metros de capas de tierra y de rocas. Y por último, la presión ejercida provoca que el resultado de la descomposición en un medio sin oxígeno fuese un compuesto líquido, aceitoso, viscoso, de mayor densidad que el agua y de color oscuro. Conocer cómo se forma el petróleo ha permitido descubrir más fuentes alrededor del mundo y dependiendo de su origen, la composición del crudo y por ende su calidad puede variar. Un indicador importante es la cantidad de azufre. El petróleo crudo es la base de la mayoría de combustibles para generar movimiento. Por ejemplo, en los medios de transporte, combustible para generar calor, ya sea diésel, gasolina. También se usa en la parte automotriz como lubricante, en la construcción para realizar carreteras, en la industria química para fabricar plásticos, cosméticos, entre otros. El petróleo crudo y sus derivados pueden ser caracterizados a partir de sus propiedades físicas y químicas, como por ejemplo la polaridad de los hidrocarburos, ya que estos son compuestos no polares, la gravedad API, que esta se usa para caracterizar el petróleo en ligero, mediano y pesado, la temperatura media volumétrica, el factor de caracterización, que puede determinar la naturaleza química de los hidrocarburos, el índice de correlación, que me permite decir si el hidrocarburo es parafínico, nafténico o aromático, la masa molecular, que es la suma de los pesos atómicos, la densidad, la viscosidad, que es la capacidad que tiene un gas o un líquido de resistirse a un movimiento, las curvas de destilación y por último el poder calorífico, que es una unidad que se emplea para medir la cantidad de calor que es desarrollada durante la combustión. La caracterización del crudo es muy importante en la industria petrolera, ya que esto puede facilitar la producción al determinar la viabilidad económica de los nuevos campos de extracción, a determinar las condiciones óptimas para transportar el crudo y los derivados, para optimizar los procesos de refinación para que los rendimientos de los productos sean mayores, para tener claro las características de los productos. Viendo entonces ya más claro lo que es el crudo en sí, ¿cierto? Esa mezcla compleja que posee bastantes componentes y, digamos, eh, sustancias, ¿cierto? De diferentes características y vienen a dar pues las propiedades en últimas de lo que es el crudo, ¿sí? Entonces, ahora lo que vamos a analizar o a estudiar es, digamos, la caracterización de dicho crudo, ¿sí? Entonces, ¿cómo se realiza la caracterización? Tenemos aquí que puede dividirse entonces en dos franjas y en una franja que van a ser, digamos, las pruebas complementarias, ¿cierto? Son esas pruebas que se realizan, digamos, de manera previa a que el crudo vaya a la refinería, ¿sí? Son esas pruebas que se realizan, digamos, de forma más versátil ahí mismo en el sitio, in situ, ¿sí? Y que van entonces a dar unos indicios de la composición y también van a servir para caracterizar de manera previa lo que es un crudo, ¿sí? Entonces vemos que según, se van a caracterizar según las propiedades físico-químicas globales, como la densidad, los grados API. También tenemos otras muy interesantes como lo son un análisis elemental, el contenido de sales, contenido de agua, que son también digamos parámetros muy importantes, la temperatura de ebullición,
la presión de vapor, el método NDM, que es el método en el que se mide el índice de refracción, la densidad y la masa. Y también el contenido de sedimentos es un, digamos, un parámetro importante, ¿sí? Entonces estas pruebas no requieren de equipos así, tan robustos, tan, digamos, ostentosos, ¿cierto? Equipos que sean tan altamente sofisticados, ¿sí? Por otro lado tenemos ahora sí las técnicas. Estas sí son técnicas robustas que implican un análisis molecular detallado, ¿sí? Y entonces son técnicas bastante poderosas que las conocemos como son la cromatografía, la espectroscopía infrarroja o UV, ¿cierto? Por aquí también está FTIR y lo demás, espectrometría de masas, y una de las más poderosas para la caracterización de cruz, que es la técnica de RMN. Bien, y vemos aquí entonces que sí son equipos más sofisticados, ¿cierto? Que requieren de mayor nivel de manejo, ¿cierto? De operación, pero que van a dar unos resultados bastante acertados. Y la pregunta que surge es, bueno, ¿cuándo realizo uno y cuándo realizo otro? ¿Sí? ¿Cuándo realizo una prueba complementaria y cuándo realizo un análisis más riguroso? Pues eso depende del fin, ¿sí? Con qué propósito yo quiero. Entonces, estas pruebas complementarias son las que suelen realizarse en campo, las que suelen realizarse allá en los yacimientos o en la industria petrolera, ¿sí? Más ingenieriles. Y estas técnicas ya es cuando ha implicado un proyecto de investigación de por medio, cuando se quiere estudiar una característica bastante específica de lo que es el crudo, ¿sí? Propiedades como transporte y toda esa cuestión, y la reactividad también es muy importante cuando, digamos, estudiar esto cuando se quiere saber de la reactividad. Pues porque nos va a dar a conocer por medio de espectros, ¿cierto? De resultados como espectros, la caracterización, los grupos funcionales y lo demás. Bien. Entonces esto es por ejemplo una caracterización que se realiza a partir de la densidad o los grados API de los crudos. Entonces la medición de los grados API es una medición bastante común que se realiza en los campos de petróleo, en los campos petrolíferos, y vemos entonces que se caracteriza según el valor o el intervalo que posean de densidad. Los grados API no es más que una medida que relaciona el peso a una misma temperatura con el agua y el petróleo, y entonces los crudos que están como lo menciona aquí la tabla, entre 30 y 50, pues van a ser crudos ligeros, que son crudos bastante buenos para la industria, para el comercio de esto, ¿cierto? Y pues crudos bastante ya difíciles de manejar, que serán los crudos super pesados. Bien. Entonces, algunos procedimientos y equipos y digamos metodologías así por encimita de cómo se mide esto. Entonces, básicamente el equipaje que se necesita es el que se muestra aquí en pantalla para el procedimiento de determinar la densidad API, ¿sí? Entonces el equipo se llama un hidrómetro, ¿sí? Y todas estas pruebas se realizan según esas normas técnicas, que es las normas técnicas se denotan así por estas siglas y estos números, ¿sí? Que es el ASTM, que significa la Asociación Americana de Mediciones y Materiales, ¿sí? American Society of Testing Materials, no estoy mal. Bien, entonces lo que se hace es, pues, básicamente, si se quiere medir la densidad API, que ya dijimos que es una característica que correlaciona el peso con el agua y el petróleo o el crudo a una misma temperatura, y se da un valor, ¿sí? Y lo que se hace básicamente esto es tomar la muestra, ¿cierto? Tomar una probeta, y se coge también el hidrómetro, entonces se introduce con un termómetro, se espera que se estabilice la temperatura y se da un valor. Este valor posteriormente tendrá que, digamos, corregirse con las tablas que hay de ad hoc para lo que es, digamos, toda la cuestión de los parámetros en la industria del petróleo. Procedimiento para determinar el índice de refracción. Entonces el índice de refracción ya sabemos que se hace con un refractómetro, ¿cierto? Que este es el refractómetro que vemos aquí. Se prepara la muestra en un disolvente y se coloca con una pipeta Pasteur y se analiza ya el valor que el refractómetro.
Características también, o digamos parámetros que se pueden medir para caracterizar de inmediato lo que es el crudo, ¿sí? Entonces, el contenido de sal, ¿sí? El contenido de sal entonces se va a medir con un conductivímetro. Ya sabemos que la conductividad eléctrica se puede relacionar con la cantidad de sales que haya presentes en una muestra, ¿cierto? En un sistema. Y esto es muy importante porque, digamos, determinar o caracterizar qué cantidad de sales hay va luego a condicionar los tratamientos del crudo, ¿sí? Nos va a dar también un índice de lo que es ya el precio, de lo que es ya... Y bueno, y lo más importante es lo que les decía, condiciona los tratamientos, ¿cierto? Condiciona las características, el tratamiento inicial de estos crudos. Bien, eso está implicado, por ejemplo, en la cantidad de sales. Ya en la refinería, cuando se quiere mirar, implica en procesos como transferencia de calor, ¿cierto? Procesos como implica también en el, digamos, irrumpe procesos de catalizadores y lo demás, ¿sí? El procedimiento para determinar el contenido de agua y sedimento, entonces vamos a ver que se hace por medio de una centrífuga. Aquí está el equipo de la centrífuga, no es nada del otro mundo. Como les digo, esas son prácticas muy simples que se realizan al crudo previamente o para dar un índice previo de lo que es la composición y cómo se va a comportar el crudo según esas características. Y entonces tenemos que, por ejemplo, saber la cantidad de sedimentos que hay o de material sedimentado en el crudo. Nos sirve porque eso puede tener luego problemas en el taponamiento de las tuberías, por ejemplo. Entonces da un índice y la condición de cómo se va a transportar este crudo, ¿sí? Lo mismo pasa con el procedimiento para determinar el contenido de agua por destilación. Entonces es muy importante saber esto porque según eso se va a saber cuánta cantidad, por ejemplo, de ácidos naftónicos tiene y lo demás, ¿sí? Normalmente los crudos, cuando recién salen con un porcentaje de agua bastante bajo y posteriormente en su almacenamiento y transporte alcanzan a almacenar hasta casi un 3% de agua, ¿sí? Y esto es lo que muestra aquí pues un equipo para la destilación pues de lo que es como tal el contenido de agua por medio de una destilación, ¿cierto? Ahí se prepara la muestra con algún disolvente y se realiza una destilación como ya se sabe en el laboratorio. Bien, ahora entonces vamos a pasar a mirar las técnicas que son las técnicas más robustas, ¿cierto? Que proporcionan mayor información a nivel estructural y a nivel de la composición. Métodos de cromatografía. La cromatografía es una poderosa técnica analítica aplicable a mezclas de sustancias químicas. Estas son transportadas por un líquido o gas y se separan en componentes como resultado de la distribución diferencial de los solutos a medida que fluyen alrededor de una fase estacionaria. Para la caracterización de crudos se utiliza la técnica de cromatografía líquida o cromatografía líquida de alta presión HPLC y la cromatografía de gases. Cromatografía líquida de HPLC. Aquí en la figura 3 se puede observar a la izquierda el equipo y a la derecha sus componentes. Estas técnicas se diferencian en el bombeo de la muestra. En el HPLC la muestra se bombea con alta presión, lo cual hace que pase más rápidamente y facilite la separación de sus componentes. Y como consecuencia se obtiene una mejora del espectro. Esta técnica se utiliza para diferenciar los diferentes tipos de hidrocarburos de los crudos. Pues hay una técnica en la que se consta de combinar con una solución fluorescente, la cual ayuda a ver el límite que esta presenta con la ayuda de radiación ultravioleta. Y pues al final permite calcular los porcentajes de los tipos de hidrocarburos presentes en el crudo, ya sean saturados, olefinas y aromáticos. La cromatografía de gases se basa en la volatilidad. Esto permite que se pueda aplicar como una simulación del proceso de destilación. La destilación simulada implica esencialmente medir el área recuperada con el tiempo durante un análisis de cromatografía de gases y correlacionarla en varios puntos con los tiempos de retención de compuestos conocidos, para así generar una curva del rango de ebullición similar a la que se produce en el proceso de destilación. En la figura 4 se puede observar a la izquierda el equipo y a la derecha sus componentes. Análisis espectroscópico infrarrojo. Es el estudio de la absorción de la radiación infrarroja por la materia, ya que a estas frecuencias
corresponden a los modos vibracionales de las moléculas, que al absorber esta energía ocurre una transición del estado basal a un estado cuántico excitado. La principal contribución de vibraciones se suele dar en una parte aislada de la molécula que se suele conocer como grupo funcional, ya que estos grupos funcionales absorben a ciertas frecuencias, lo cual lo hacen reconocible y permite inferir las estructuras moleculares posibles en la molécula. Este es el espectrofotómetro infrarrojo. A la izquierda se puede observar cómo es el equipo y a la derecha sus componentes. Este análisis puede ser cualitativo o cuantitativo. Cualitativo si se enfoca en las señales producidas por los grupos funcionales y cuantitativo con la aplicación de la ley de Beer. Bueno, la ley de Beer es un modelo matemático que relaciona la radiación absorbida y la concentración del soluto que se busca en la muestra. Aquí se puede observar un espectro infrarrojo de una muestra de petróleo. En este se puede observar diferentes grupos funcionales. Entre ellos se ven los enlaces CH3, CH2, insaturaciones en la zona del IR lejano y se puede apreciar las conformaciones isoméricas del sileno. Ahora, ahora les voy a hablar sobre la caracterización de crudos por resonancia magnética nuclear. Las aplicaciones de la técnica de RMN para la industria del petróleo van desde la obtención del contenido de hidrógeno, evaluaciones de la calidad del combustible diésel o gasolina, o hasta el uso de técnicas de RMN de alta resolución para la caracterización de muestras líquidas que tiene el potencial de revelar mucha información sobre la composición estructural de las muestras de petróleo. Esta técnica es muy fuerte a la hora del análisis de crudos, ya que también es utilizada para evaluar aspectos dinámicos y cinéticos de los crudos. También es muy bueno para la cuantificación de azufre y nitrógeno. Esta información nos brinda un parámetro sobre la calidad del crudo. Con resonancia magnética nuclear también se puede evaluar las propiedades físico-químicas del crudo, tales como la viscosidad y el coeficiente de difusión, una variable muy importante a la hora de realizar el proceso del craqueo. En la figura 8 se puede observar un espectro de protones de RMN de dos muestras de petróleos crudos. Los crudos, al ser una mezcla de muchas moléculas, no nos permite observar un punto fijo en el espectro de qué tipo de protón es el que se encuentra. Pero pues para ello, una solución es manejarlo en rangos. Cada cierto rango representa un tipo de protón. Como está aquí recalcado, hay protones alifáticos, naftalénicos y aromáticos. En las secciones rojas es una versión ampliada de las señales encontradas en el espectro, las cuales corresponden con los diferentes rangos ya mencionados. El espectro de arriba, el A, es de una muestra con baja viscosidad y la parte de abajo, que es la B, es una muestra que tiene una viscosidad más alta. La viscosidad ocasiona un cambio en el espectro, ya que al ser más viscoso hace que los tiempos de relajación sean mucho más largos, lo cual disminuye la calidad del espectro como un ensanchamiento de las señales, como se puede apreciar en la figura. Análisis SARA, llamado colectivamente SARA, cuyas siglas representan saturados aromáticos resinas asfaltenos, es un método de caracterización de petróleos pesados basado en el fraccionamiento. Este utiliza la solubilidad de sus componentes hidrocarburos en diversos solventes, por los cuales se separan de la muestra de petróleo pesado en cantidades más pequeñas o fracciones, de modo que cada fracción tenga una composición diferente. En el esquema 1 se puede observar un diagrama de flujo del análisis SARA. Primero se precipita el asfalteno y queda una solución que se conoce como el malteno. Este malteno se pasa por un cromatógrafo de líquidos, el cual permite separar las otras fracciones, que vienen siendo las resinas, las aromáticas y los saturados. Por medio de técnicas analíticas como IR, incluso RMN, se puede cuantificar la cantidad